Hola, buenos días. Vamos a continuar ahora analizando lo que es la batería. Vamos a analizar la batería y el esquemático del funcionamiento y aparte de algunos valores que tienen que estar presentes. Para esto primero vamos a reconocer un poco lo importante que es saber este, en cuánto más o menos trabaja la batería. Sí, entonces esta dice que es una batería de litio que trabaja más o menos a 3.8 voltios. Las baterías de los celulares, el mínimo de voltaje que tienen que tener es 3.6 para que encienda el teléfono. Sí, 4.2 viene siendo como el 100% del teléfono. Entonces tenemos un rango entre 3.6 y 4.2, donde 3.6 viene siendo el 0 o un poco menos del 0, ¿sí? Entonces también tenemos que si esta batería tiene menos de 3 voltios, el teléfono no va a cargar, porque sucede algo similar como a lo que ocurre en los carros. Cuando las baterías de los carros están demasiado descargadas, no cargan. Por lo tanto, si usted tiene una batería y revisa en los contactos de la batería, en el pista negativa y en la pista positiva, sí, y tiene menos ahí, tiene menos de 3 voltios, el teléfono no va a ser capaz de subir la carga de la batería, por lo tanto va a tener usted que subir la carga manualmente. Si el teléfono tiene menos, o sea, mayor a 3 voltios, pero menor a 3.6 voltios, significa que la batería tiene carga, pero el teléfono no es capaz de encender porque tiene menos carga de lo suficiente para encender el teléfono. Lo óptimo es de 3.7 hacia 4.20. El 4.20 es la máxima capacidad de la batería. Entonces, dicho esto, para que ustedes puedan corroborar los datos y que encienda el teléfono, tiene que estar trabajando, aclarando, entre 3.6 y 4.2, ¿verdad? Lo óptimo es 3.7 mínimo, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a darle para medir lo del esquema, cómo se hace el seguimiento y algunas medidas. Vamos a ver algunas resistencias y algunas nomenclaturas. Principalmente, aquí tenemos, ahí dice pin positivo, pin positivo, pin positivo, NTC, ID, pin negativo y pin negativo. Eso significa que estos dos de aquí, sí, son los pines negativos, sí, o los que van a tierra, sí. Estos son los pines positivos, o los 4.2 o 3.6, dependiendo de la carga que tenga la batería, sí. Los dos contactos que están acá arriba vienen siendo NTC, van los dos juntos, y identificación vienen estos dos puntos que están acá, son los que están trabajando con ellos. Dicho esto, entonces podemos identificar de esa manera los componentes de esta forma. Ahí está. Sí. Podemos ver entonces los negativos que van a tierra acá, los positivos, sí. Podemos ver NTC, que viene siendo el termistor de este lado, y la identificación de la batería va de este lado en estos dos puntos. Primero vamos a corroborar que esto sea cierto, pero miren ustedes, aquí hay un detalle
que normalmente todos los componentes de la batería lo tienen, ¿sí? La pista positiva, no sé si alcanzan a ver ustedes aquí un recorrido de aquí, una línea grande, esta ancha, ¿sí? Esto que se ve medio negrito aquí son las limitaciones. Entonces aquí hay una línea grande que llega aquí directamente a un diodo. Normalmente esto se ve en la mayoría de los casos de las baterías, de los conectores de la batería. Este diodo sirve para proteger el circuito sobre una alta tensión. Normalmente cuando nosotros tenemos un corto en VBAT, que es cuando la pista positiva, si hacemos continuidad directamente, está a tierra. Cuando esto sucede, lo primero que tenemos que descartar es este diodo. Lo quitamos y vemos si se va si se va el corto. Entonces, cuando tengamos un corto, lo primero que hay que sospechar es de este componente, este diodo, retirar y ver si se va el corto. Y ya después analizar las demás, los demás componentes que a continuación les voy a poner. Bueno, lo vamos a poner en continuidad, ¿sí? En la escala de diodos donde pita esto, ¿sí? Y vamos a ver que en la pista de tierra y el positivo no hay un pitido, pero sí hay una señal de referencia. Estos números indican que hay una comunicación que es normal, ¿sí? Porque la pista positiva y la negativa están invertidas. Si lo ponemos como es, vemos que no hay un pitido, ¿de acuerdo? Esto es completamente normal. Cuando conectamos las dos pistas a tierra, ahí están. Estas son las dos pistas negativas y que están debidamente a tierra. Miren ustedes, aquí se puede ver. Y estas dos, como les digo, hay un camino hacia acá y hacia este diodo que es el que está. Este es el diodo que sirve de protección. Y la otra pista del diodo, esta es tierra. Sí, normalmente cuando hay una alta tensión, en su parte interna se une y hace que la pista positiva esté a tierra. Por eso es que normalmente hay que sospechar de este diodo, porque hay veces que se une, pero sirve para proteger. Entonces tenemos esto y esto es tierra, que esto es correcto, una pista positiva y otra negativa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver en el esquema. Ok, entonces primeramente vamos a checar el identificador a dónde termina sí, y la del termistor, esta de acá, está de este lado. Esta ya la habíamos analizado en la clase anterior. Esta es la de los 5 voltios, ¿sí? De la entrada de carga. Entonces tenemos identificación aquí, la del termistor, ¿sí? Esta tierra y tenemos los 5 voltios, digo 4.20 de la batería, ¿sí? A esta línea, la de los 4.20 o 3.6, de ahora en adelante la vamos a llamar VBAT, VBAT, así se llama, VBAT, voltaje de batería, VBAT, ¿sí? Así es como normalmente se conoce en los esquemáticos, tal y como está aquí escrito, que dice VBAT, ¿sí? Tenemos tierra, tenemos el termistor y tenemos IV, tenemos voltaje externo, ¿ok? Entonces, sabemos que estos dos conectores van conectados a... Vamos a buscar aquí. Entonces, tenemos que estas conexiones, estas van unidas, estas dos van unidas, ¿sí? Hay aquí. Y estas dos van unidas y van unidas a esta de aquí. Y estas dos van unidas
y van unidas a este punto, sin que esta esté unida a esta y esta esté unida a la siguiente. Y esta, por lo tanto, esta va unida a tierra. Así es el símbolo de tierra. Sí, que este también es tierra. Por lo tanto, este y este punto están unidos. Bueno, explicando eso, vamos a proceder a hacer un seguimiento primeramente de la línea BEBAT en el esquemático para que les quede un poco más claro cómo es que trabaja. Primeramente, me voy aquí en el layout, en el mapa, ¿sí? Y vemos que es el J1901. Y cuando yo lo busco, lo tengo ya aquí, vemos que es el J1901, ¿sí? Entonces, este recorrido llega a un diodo protector que seguramente es el que ya les mencioné. Sí, efectivamente aquí tenemos el diodo 1901. Y después de esto, tenemos tres condensadores que van a tierra, ¿sí? En una de sus pistas y la otra van al circuito BEBAT. Entonces tenemos el 1970, el 1905 y el 1903. Entonces tenemos el 1970, que es el que está acá. Ok, pero en este lado no lo tiene. Vamos a conectar. Conectamos. Se supone que aquí debería estar un condensador. Muchas veces no los trae, pero ya vienen de fábrica de esta manera. Pero si hubiera aquí uno, serviría más de filtro. Este lado es tierra, este lado está tiene continuidad con esto de acá, esto es normal. Así lo dice el esquemático, así lo plantea. Entonces tenemos este condensador 1960 que no está y que no está presente en la lógica. Tenemos el condensador 1905, que es este que está aquí. Tenemos el 1905, ¿lo vemos? Ahí están, ¿sí? Y seguramente el tercero viene siendo este que está este chiquito de acá que está acá. Ahí están presentes. Para ahorrarnos tiempo. En dado caso de un corto en la línea BEBAT, los componentes nos vamos a ir por orden a revisarlos de uno por uno de esa manera. De aquí vemos que termina en BEBAT hasta acá. Y ya de aquí BEBAT entra al IC de Power, que lo analizamos anteriormente. Entonces ese sería el recorrido completo de BEBAT hacia el IC de Power. Ya el último componente sería este que está acá. Entonces este es el administrador de voltaje. Entonces el recorrido de la línea positiva de la batería viene siendo aquí debería haber un condensador, no está, pero ya esas cosas del fabricante, ¿sí? Entonces primeramente entra el diodo, ¿sí? Y después pasa a este condensador, a este otro tercer condensador, que sus otras dos líneas están a tierra, es normal. Cualquiera que esté si se malogra, entra en corto, va a poner toda la línea en corto, ¿de acuerdo? Y este componente, por lo tanto también va a estar en corto, porque una de sus entradas llega
al IC de Power y no va a ser capaz de encender, y tenemos que analizar esos componentes. ¿De acuerdo? Ok. Regresándonos, para analizar, entonces ahora vamos a analizar la línea NTC, que viene siendo la línea del termistor. Esta línea nos ayuda a proteger en caso de que se sobrecaliente para que bloquee el dispositivo. También también detecta humedad, ¿sí? Entonces esta línea es la que debemos de analizar un poco. Llega hacia un punto de una resistencia donde cambia de nombre, que se llama voltaje de referencia sobre la batería, sobre el termistor de la batería, y tenemos una línea de entrada que es batería termistor. Aquí quiero que observen la tipología, el símbolo que es como un rectángulo con un triángulo al final, ¿sí? Y es un triángulo al principio invertido y con un rectángulo. Esto nos dice que esta es una entrada de datos y que esta es una salida de datos. ¿Qué significa eso? Que la información que lleva el NTC va a llegar de aquí hacia esta pista, ¿sí? Y que la información que viene de esta pista hacia este punto, ¿sí? Ok, entonces es de entrada al circuito y este es de salida del circuito. Si lo vemos desde la batería, este es de salida de la batería y entrada de la batería. Ok, entonces la información recae desde el circuito, que yo ya lo analicé, que es del IC de Power, que lo vamos a estar analizando, y va a llegar desde ese punto hacia acá, ¿sí? Lo cual junta los dos puntos por medio de esta resistencia, que es una resistencia de 10K. Entonces, buscando en el esquemático, vemos una resistencia de 1902. La resistencia 1902 viene siendo esta que está acá. Las muestro. Vemos tenemos el filtro, tenemos el condensador y la resistencia. Entonces tenemos condensador, filtro, condensador y resistencia. Esta viene siendo la resistencia que se une al voltaje de referencia de este dispositivo. Este dispositivo lo manda para acá y lo recibe desde el termistor. Sí, entonces comprobemos. Primero, en escala de continuidad, sí, y vamos a probar desde esta resistencia hasta acá. Sí, entonces ahí tenemos la comunicación entre el conector de la batería hacia este punto, y de este lado no tenemos comunicación, no tenemos resistencia directa, porque de este lado es de donde se comunica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí para ver si están correctos los valores, si está correcta la resistencia o no? Resulta que aquí hay una forma de medición que se llama
señal de referencia o resistencia a tierra, o le llaman de diferentes formas. Nosotros le vamos a llamar señal de referencia. Y esto se hace midiendo, por ejemplo, la punta positiva del, del multímetro, pues en medida de escala en diodos. Sí, la positiva la vamos a poner en tierra. La pista positiva la vamos a poner a tierra. Lo voy a poner en este blindaje para que sea más visible. Y la punta negativa es la que vamos a poner en la resistencia. Entonces vemos acá que nos da un valor de 730. ¿Sí? Y si lo ponemos en el otro lado, estamos hablando de 572. Esto se debe a que hay un cambio de valores, porque se tratan de dos líneas, que aparentemente están unidas, pero son dos líneas diferentes. Esta es, o sea, termistor de batería, y este es voltaje de referencia del termistor de batería. Que viene en comunicación con por eso es que tiene otro valor en la señal de referencia. Tenemos 720. Si este valor estuviera, por ejemplo, en OL o en 1, por ejemplo, estuviera así, y nosotros lo presionamos, eso quiere decir que la línea entre y está abierta por algún componente o algo, está rota. Un componente, digo, una parte del cobre que es como un cablecito que va hasta acá, está roto y no hay comunicación entre el IC y esta resistencia. Si estuviera OL o de esta manera en 1, y nosotros lo tenemos tocado acá y sigue estando en 1, por ejemplo así, significa que está abierta la comunicación. Tendríamos que bajar el IC de power y hacer una línea entre el punto donde debe de estar el termistor, el voltaje de referencia del termistor y la resistencia esta. Si por el contrario hace algo parecido a esto, entonces quiere decir que el componente está corto, que de aquí por algo se fue a tierra, ¿sí? Y tendríamos que levantarlo, ¿sí? Y buscar el otro componente, por ejemplo, cambiar de batería, porque a lo mejor le cayó sulfato o por mojado, pues ya tendríamos que revisar, por ejemplo, este filtro, que es el 1902. Sí, o el condensador 1908. Y déjame ver si hay otro componente. No, ya sería todo. O si en ese caso estuviera tierra, entonces tendríamos también que levantar el componente el IC de power, porque probablemente acá en uno de sus puntos esté sulfatado y haya esté en corto, o el punto ese de BBAT está unido a tierra por medio de sulfato. Esas serían las dos opciones que uno pudiera encontrar. Entonces, uniendo la batería, vamos a encontrarnos con una cosa. Ok,
Vamos a revisar ahora la medida en voltios. Normalmente yo para revisar cualquier circuito utilizo una escala de 20, que significa hasta 20 voltios, pero en este caso ni siquiera llega a 2 voltios la medida. Voy a utilizar 2000 milivoltios, que significan 2 voltios. Entonces, esta es la medida que voy a utilizar para poder medir cuánto es voltaje es el que le llega una vez conectada la batería a las resistencias. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos 27 milivoltios y de este lado tenemos también 27 milivoltios. Si se fijan, ni siquiera es un voltio, es un voltaje muy pequeño, sí, que si por ejemplo quitamos esto, pues lógicamente va a desaparecer, a menos que siga energizado los componentes, pero tienden a desaparecer. Siguen energizados. Tendríamos que esperar un poco para que se puedan hacer. Vamos a analizar ahora la línea ID, ¿sí? Vamos a buscar que esta llega hacia un componente que es la resistencia 1906. La vamos a buscar. Ponemos aquí en el buscador 1906 y es justa la que está a un lado, ¿sí? 1906 y llega a un condensador. Esta atraviesa de lado a lado el componente, ¿sí? Entonces llega aquí un voltaje, llega otro voltaje por acá y llega una resistencia en un solo punto, que es la 1905. Tenemos este punto, va a llegar a un solo punto y el otro punto va a estar a tierra. Esto es normal. Y después llega un condensador, que es el 1919. Que es el condensador que está abajo. Entonces estos tres componentes son los que tienen que ver con la relación de conector de la ID battery. Entonces primero vamos a analizar desde aquí, si llega al punto ID battery, ahí está presente, dice que lo atraviesa de lado a lado, pero este es el punto principal donde llega y después lo atraviesa. De aquí llega a esta resistencia y debería haber aquí un condensador que otra vez no lo tiene, pero esto ya por los fabricantes que deciden no ponerlo. Entonces de aquí tenemos en este punto y este otro punto es tierra. Atraviesa y llega aquí y llega aquí y de aquí se va al al IC Power. Este es el recorrido de batería, ¿sí? Entonces vamos a analizar si tiene voltaje. Ahorita está desconectado. Espero que ya se haya sí, ya se desenergizó, por lo tanto acá tampoco va a haber voltaje. ¿De acuerdo? Entonces aquí está. Entonces no hay energía. Vamos a medir en escala de diodos. Recuerden la punta positiva, sí, para tomar la señal de referencia. La punta positiva a tierra. Y vemos aquí. ¿Hay comunicación? No hay comunicación porque está desconectada la batería. Aquí hay una comunicación, que es el que está comunicado con
Y de este lado, acuérdense que está comunicado con el IC de Power, por eso es que aquí sí hay valor. Miren, vamos analizándolo en el diagrama. Acuérdense que este punto, hay comunicación, como está conectado, hay una comunicación con con el IC de Power, ¿sí? Y también va a estar como con la misma valor de referencia, mire, 540, aproximadamente 548 y 548. ¿Por qué? Porque estos dos son la misma línea de comunicación hacia el IC de Power, y eso quiere decir que está bien conectado. Y la resistencia como atraviesa, sí, entonces no deja atravesar la comunicación hasta que esté puesta la batería. Miren, aquí no está. Y llegamos, ponemos la batería. Y aquí debe haber una comunicación con batería. Vamos a ver. Encendimos el equipo para analizar un poco. No, la comunicación solamente llega hasta ahí. Esta es la señal que llega hasta ese punto, pero sí comparte, en este caso, el voltaje. Una vez puesto, la conexión puesta a la batería, tenemos que, aquí le llega, un voltio, ¿sí? Atraviesa el voltio, ¿sí? Atraviesa la resistencia, llega hasta acá este voltio y llega hasta el IC de Power. En dado caso, por ejemplo, aquí podemos analizar que en dado caso que, por ejemplo, en este punto de aquí, apareciera, cuando medimos la señal de referencia, cuando en este punto no marca, o marca de esta manera como aquí, que marca un OL, es porque no hay comunicación entre este punto y este punto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando marca de esta manera es porque no hay comunicación, pero del lado, del otro lado de la resistencia vemos que sí existe. Por lo tanto, de esta manera, si estuviera abierto, tendríamos que hacer un puente, de aquí hacia el punto de ID de conexión, que está en el IC de Power. De esta manera es como trabaja la batería. Hasta aquí le voy a dejar. Muchas gracias por poner atención. Algunos comentarios ahí se los puedo resolver. De esta manera puedo yo analizar la batería, y puedo analizar también algunos componentes relacionados a ellos. Muchas gracias. En el siguiente video estaré analizando un poco lo de que es el botón de encendido.